Otro tipo de sistema distribuido interesante son los sistemas distribuidos de información. En este tipo de sistemas distribuidos lo que queremos integrar son diferentes sistemas de información legados, es decir, son sistemas que ya existen, que fueron diseñados quizá con una perspectiva monolítica de los sistemas de información, pero que cada sistema de información de manera individual no me puede representar, quizá no me represente mucho, pero cuando yo logro integrar diferentes sistemas de información, voy a tener un valor agregado. Eso puede ser fácil, entre comillas, pero ya empezamos a tener problemas es cuando queremos hacer transacciones en este tipo de sistemas distribuidos de información. Recordemos que un sistema transaccional se caracteriza por comenzar con una instrucción de begin transaction y yo sobre ese begin transaction en adelante yo puedo hacer operaciones de lectura y de escritura que deben ser visualizados en todos los sistemas de información que forman parte de mi sistema distribuido. Ahora, algo que es importante es que lo que hay entre el begin transaction y el end transaction tiene que ser una operación atómica. Y ahora vamos a ver más detalles respecto a la operación atómica. Pero observemos aquí algo interesante y es que yo puedo leer un dato, puedo escribir un dato, voy a tratar de modificar los datos y observen aquí qué pasa. Si el dato no fue correcto, yo aborto la transacción. Cuando yo aborto una transacción, yo lo que estoy diciendo es que esta operación de lectura se deshace, esta operación de escritura se deshace. Y de otro lado, si los datos no están malos, sino que están bien, entonces yo escribo la transacción y finalizo la transacción. Entonces aquí hay dos elementos importantes dentro de las transacciones que son el rollback, que lo vemos aquí con el abort transaction, es que todas las operaciones de escritura o modificación de datos se deshacen, pero este que está acá, el end transaction, tiene que ver con los commits, es decir, que todas las operaciones de escritura se hacen evidentes dentro de la base de datos. Cuando hablamos de estas transacciones, estamos hablando de que estas transacciones tienen que cumplir con unas propiedades que se conocen como ACID. El ACID quiere decir es que es atómica la transacción. Lo que vimos ahora es que o se llevan a cabo todas las operaciones de escritura, lectura, etcétera, de actualización, o no se lleva a cabo ninguna. Se llevan a cabo todas, se hace commit, o no se hace ninguna, se hace rollback. Entonces, eso es a lo que se conoce como atomicidad en la transacción. Consistencia. La consistencia tiene que ver con que cuando yo inicio la transacción, mi sistema estaba consistente y una vez finaliza la transacción, mi sistema tiene que continuar estando en un estado consistente. Ahora, lo que puede pasar es que mientras está llevando a cabo la transacción, pueden haber resultados o estados de inconsistencia. Lo que pasa es que gracias a esta tercera propiedad de aislamiento o isolation, mis estados inconsistentes dentro de la transacción no se observan por fuera de la transacción. Es decir, mientras yo estoy haciendo operaciones dentro de mi transacción, lo que sucede allí no lo ve nadie por fuera de la transacción. Y lo otro es que una vez se hace commit, es decir, que se termina la transacción en transaction, todos los cambios que se realizaron en la transacción son permanentes, es decir, que van a quedar dentro de una base de datos. Ahora, ¿cómo logramos llevar a cabo ese manejo transaccional en un ambiente distribuido? Y aquí podemos ver un ejemplo. Imagínense que hay un cliente que quiere hacer una operación transaccional sobre un ambiente distribuido. Esto lo que tenemos acá es un sistema de back-end donde hay varios servidores, donde cada servidor es una base de datos y esta aplicación se comunica con un Transaction Processing Monitor, un monitor de procesamiento de transacciones. Él lo que va a hacer entonces es recibir las solicitudes y coordinar el llevar a cabo o no las operaciones que mande a hacer la aplicación cliente sobre las bases de datos. Las transacciones pueden ser tan complicadas como uno se las pueda imaginar. En la diapositiva anterior estamos viendo un tipo de transacción en el cual puede ser que tengamos copias de los datos y lo que queremos es que todas las copias se mantengan actualizadas. O podemos tener transacciones en las cuales tenemos diferentes sistemas de información que son heterogéneos. Tenemos aquí, por ejemplo, un
sistema de base de datos de las aerolíneas y aquí tenemos un sistema de base de datos de los hoteles. E imagínese que usted quiere hacer el viaje de sus sueños en sus próximas vacaciones. Entonces, usted quiere hacer una transacción en la cual me reserven los tiquetes y me reserven los hoteles. Entonces, o se hace todo, es decir, tengo los tiquetes, tengo los hoteles, o no se hace absolutamente nada. Entonces, en este caso particular de acá, yo emito una transacción donde empiezo a hacer operaciones sobre la base de datos de la aerolínea. Digamos que la aerolínea me dice todo está bien, usted puede comprar los tiquetes al precio y en el tiempo que lo desea, y cuando está haciendo la operación de la reserva en el hotel, se da cuenta que cuando hace la operación de transacción, la reserva que había hecho sobre el hotel se pierde. Aquí hay un problema grave, porque recuerde que usted quiere hacer la transacción que cubra los dos sistemas de información. A pesar de que esto quedó bien, pero esta parte de la transacción grande no quedó bien, entonces yo tengo que hacer un rollback de todo. Entonces observen la complejidad que podemos tener en los sistemas de información transaccionales. Además de eso, no es solamente que los sistemas de información se comuniquen entre sí o que yo los pueda coordinar a través de un TP monitor. Ahora, el problema es cómo esos sistemas transaccionales se van a comunicar entre ellos. Entonces necesitamos middlewares que nos permitan tener mecanismos de comunicación que, a pesar de que estos señores sean totalmente independientes de diferentes fabricantes, puedan hablar el mismo lenguaje. Entonces podemos utilizar servicios como los de RPC o podemos utilizar servicios de middleware orientados a mensajes.